estás? Ya, ¿alguien más había grabado hace rato? ¿Denis Siles? No. No, yo no estaba grabando. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Falta uno, falta Mirko, falta... Bueno, espero que ya estén de los dos grupos. Doctora, ¿me deja grabar, por favor, Rebeca? Claro. Rebeca, Colque. Ya está, revisa. Gracias, doctora. Ok, bueno, entonces fíjense que siempre esto es bastante relativo. Cuanto más sabemos del fármaco, yo siempre les digo a mis alumnos, con más cautela yo voy a prescribir. Nunca prescriban nada a la ligera. Siempre tan importante el efecto beneficioso como los efectos adversos. Las contraindicaciones siempre en su mayoría es relativa, ¿no? Pero tendré que tomar todas mis precauciones previas para utilizar el fármaco. Denis Sile dice una interacción para un paciente con gastritis y se le da un corticoide. Se puede utilizar inhibidores de bomba de protones para disminuir secreción gástrica. Ya, ese tema de inhibidores de bomba de protones lo voy a tocar en mucho detalle en el próximo capítulo. ¿Saben por qué? Porque hay un uso extremadamente indiscriminado y van a revisar cuando entremos en el tema. Ni un libro te dice duración del tratamiento forever. Y el paciente lo toma 8, 10, 20 años, ¿no? Y se quedó con ese diagnóstico de gastritis de hace 2 años y sigue tomando el omeprazol. Y resulta que bloqueas toda la producción de ácido clorhídrico y tu comida necesita de ácido clorhídrico para tratarse. Y si no se trata, llegan las proteínas mal digeridas, hace disbiosis, hace hiperpermeabilidad, te distiende el intestino, las enzimas digestivas disminuyen, paciente distendido, dolor, reflujo, gastritis, entonces está cronificando una gastritis muchas veces con el inhibidor de bomba de protones. Si la gastritis es ácida, confirmada, 4 semanas es el tratamiento, mejorar hábitos. O si es por estrés, ver cómo vas a controlar estrés, ya sea ejercicio físico, ya sea lo que fuera, según lo que cause en el paciente. Entonces, fíjate que yo no puedo estandarizar a todos los pacientes. Úlcera gástrica, hasta cicatrizar una úlcera por gastritis ácida son 8 semanas, pero no años. ¿No? Entonces, fíjate que acá me pregunta si tiene gastritis, ya usa un IBP, una gastritis bien diagnosticada, una gastritis ácida con el tiempo prudente, mejorando alimentación, mejorando enzimas digestivas, mejorando flora de intestino, mejorando la causa de la gastritis, puede tolerarte un corticoide, claro. Así, y si tu paciente tiene gastritis, está usando omeprazol y hace un COVID, ¿le das corticoide o no se lo da? Tuvieron que operarle una inflamación severa, quiero usar corticoides, el cirujano lo puede usar, claro, claro que lo puede usar, ¿no? Entonces, siempre yo vuelvo a lo mismo, veamos la causa. Los pacientes, y yo muchas veces atiendo pacientes que dicen, yo tengo gastritis, doctora, a ver, hábleme de su gastritis. Sí, en el 2006 yo fui al médico y aquí tengo la endoscopía, mírela, es una gastritis. 2006, ¿en qué año estamos ahora? 21. Ok, y el paciente se quedó con eso de gastritis y sabe que si no toma su omeprazol está muerto. Y lo único que hace el omeprazol es que haya el mismo reflujo, porque no quita el reflujo, pero que no le queme teóricamente, pero todo se ha mantenido igual. Y se quedó con ese diagnóstico. Y viene tomándote, ¿alguien conoce a algún paciente que tome omeprazol más de 2 años? Estoy diciendo 2 por ser benevolente, pero sí, pues, Doctora. revisen todos sus pacientes que tienen alrededor, que son los tíos, los abuelos, los padres, los sobrinos, los vecinos, el papá de tu corteja, de tu cortejo. Y así mi papá toma omeprazol porque el médico lo quiere tanto que le protege el estómago. Entonces, eso no le puede faltar porque toma 5 otros fármacos para la presión, para la glucosa. Okay. Y yo le voy a poner 100 puntos al que me traiga algún ensayo clínico o un artículo donde diga que el omeprazol se debe tomar de por vida.
Lo vamos a charlar en su momento. No sé si te respondí, Denis Siles. Ya lo vamos a profundizar el tema. ¿Está claro? Doctora, una pregunta. ¿Hay diferencia de la gastritis si es por el Helicobacter pylori o por la alimentación o por medicamentos? Sí, porque la idea es corregirla. Si es un Helicobacter pylori, ¿qué tienes que hacer? Hay que hacer antibióticos, pero primero dale la condición a tu paciente para que te tolere el antibiótico 14 días. No es fácil erradicar el Helicobacter, no es fácil y nos reinfectamos rapidito, ¿no? Entonces hay que ver la clínica del paciente, hay que ver su distensión, hay que ver cómo está asimilando sus nutrientes, qué clínica tiene. Mejórale eso y hazle su tratamiento. Si es por alimentación, ¿qué comen mis alumnos en medicina? Chipilos, papitas, Coca-Cola, un sándwichito. El pollo frito está de oferta con plátano frito, con yuca frita, con... ok, ¿cómo van a terminar? Distendido, con gastritis, con acidez. Me tomo un omeprazol y soy el rey del mundo. O me tomé una buena farra, me tomo un omeprazol mañana y seguimos hoy. ¿Cuál fue la causa? En un caso, el Helicobacter. Pues tienes que poner en condiciones a tu paciente para que te tolere el tratamiento. Número 2, alimentario. Sácale los panes y las gaseosas y los fritos a tu paciente y después charlamos. ¿Te das cuenta? Es que este paciente toma indometacina porque tiene mucho dolor, un paciente añoso, con eso mejora su cuadro de artritis y la tiene que tomar. Y resulta que la INE, que lo vamos a estudiar hoy, que es hermanito de los glucocorticoides, también hace estos cuadros, entonces probablemente lo necesite, pero mejorarle la comida, mejorarle muchas cosas para ir minimizando su utilización. Tu paciente necesita glucocorticoides de largo plazo. Pues tendremos que ver función digestiva, no todos tendrán que hacer gastritis, porque si yo mejoro mucho, principalmente lo que comemos y los hábitos, mucosa gástrica se proteja sola, lo tengo que mirar. Tengo que mirar las heces, qué color son las heces. Si a veces no siente nada el paciente, ni gastritis, ni no siente nada. Y las heces negras como alquitrán, ese paciente tuvo una úlcera sangrante. ¿Quedó mejor? Ya lo vamos a tocar ese tema en detalle. Pero siempre intentamos buscar las causas y trabajar lo más que se pueda. Nunca se puede trabajar a veces la causa al 100%, pero sí, si no sacas la causa, la consecuencia está o no. Y lo único que hago es otro fármaco, otro fármaco, otro fármaco, otro fármaco y terminamos con 20 fármacos. ¿Será que 20 fármacos entre ellos interaccionan o no interaccionan? No interaccionan, pero No van a interaccionó. estar más dosis. ¿Cómo que no interaccionan? Uno le modifica la absorción al otro, uno le gana las proteínas al otro, uno le gana la función hepática, le aumenta, le disminuye, uno le gana al riñón. Y entre ellos pueden tener antagonismo farmacocinético, farmacológico. Claro que sí. A partir de 2 fármacos ya hay interacción, seguro. No es lo mismo que un hígado te biotransforme a un fármaco, a que te biotransforme 3, 5 o 10, o es lo mismo. No, no es lo mismo. Ok, entonces todo eso lo tienen que pensar. Todo lo que va por boca va al hígado primero. Y lo que va por vena también va al hígado en un segundo momento, o sublingual también. Bueno, vámonos, que es otro tema este, ¿no? Ya lo vamos a avanzar. Primer trimestre del embarazo no es ideal, el glucocorticoide probablemente está relacionado con malformaciones, más si hay un cuadro severo inflamatorio, lo más probable es que el pediatra, digo, el que se llama ginecólogo, lo utilice el obstetra, ¿no? Lo mismo en la lactancia. ¿Y por qué dice primer trimestre? Porque segundo y tercer trimestre si pudiéramos utilizarlo, por ejemplo, la betametasona es el más utilizado para estimular el surfactante pulmonar en el producto de la gestación frente a una amenaza de parto prematuro, ¿no? O sea que son contraindicaciones relativas. Yo lo necesito, pues probablemente lo tengamos que utilizar. Bueno, creo que ya estoy acabando esto. Los glucocorticoides, bueno, ¿qué son recomendaciones importantes? La vía es según la severidad del cuadro, ¿verdad? La dosis diaria única, si la vamos a hacer a las 8 de la mañana. Si vamos a dividir, hacemos 8 de la mañana y 4 de la tarde, simulando la secreción normal de corticoides. O otra probabilidad de disminuir
hipofunción adenocortical, administrarlo en días alternos, pero eso depende del médico, de la patología, depende del paciente, son solamente recomendaciones, ¿no? Las indicaciones, en inhalación, ¿qué corticoides usamos? Por eso entramos en corticoides por asma bronquial. ¿Qué corticoides utilizamos? ¿Cuáles conocen? Cuando vimos la tabla de mineralo y glucocorticoides ni los mencionamos en aerosol, porque en aerosol yo estoy actuando directamente sobre el órgano afectado, llega muy poco a sangre, entonces los efectos adversos minimizados, ¿no? ¿Cuáles son los tres que siempre nombro yo en aerosol? Corticoides en aerosol, que son los que utilizamos. ¿Zona? Ciclometasona, buticasona, budenosona, algo así. Ya, budesonide. La beclometasona es el más antiguo y el más económico. Lo tenemos, sí. La beclometasona, budesonide es un poco más nuevo, con menos efectos adversos. La fluticasona más nuevo, más caro, con probablemente menos RAM, pero yo estoy actuando en el órgano directo en el que necesito. Mometasona, ya esos cuatro. Fluticasona, mometasona, beclometasona, budesonide. Esos son los que vamos a utilizar en el asma bronquial o en patologías que precisan de un glucocorticoide. En COVID utilizamos bastante el glucocorticoide en aerosol cuando el paciente hizo una neumonía severa, cuando ya estamos antiinflamando y para disminuir el corticoide en vía oral o endovenoso, tópico local en aerosol nos funciona bastante bien. También lo tenemos en crema, en ungüento, lo tenemos en colirio, por la vía que quieran tenemos los corticoides, ¿no? Para infiltraciones, el más utilizado es la triamcinolona, probablemente con mejor perfil de seguridad, pero si no, ahí puede usarse una hidroxi. Acuérdense que la hidroxi era mitad-mitad, ¿verdad? Mitad hidro, mitad mineralocorticoide, mitad glucocorticoidea. La beta-leadexa son de liberación mucho más prolongada, pero no superior. La triamcinolona es la más utilizada. Esta otra no he visto nunca su utilización. ¿Para qué usaríamos glucocorticoides? Yo les voy a ir preguntando por qué. ¿Por qué usarían en una insuficiencia suprarrenal? Principalmente como dosis de reemplazo, doctora, ya que no se basta. Porque Exacto. Una glándula que no produce, entonces yo le doy lo mismo que se hace en un reemplazo de una diabetes tipo 1, no produce insulina, le doy insulina. En un hipotiroidismo, tiroides está produciendo menos levotiroxina, es una acción de sustitución o reemplazo, perfecto. ¿Por qué va a ser útil en cuadros alérgicos? Alergia, No sí. la inflamación. Ok, porque va a disminuir todo el sistema que se libera cuando hay proceso inflamatorio severo, ¿verdad? Con la genopatía, ¿por qué se caracteriza? Son enfermedades autoinmunes. Profesora, ¿y los corticoides van a curar un autoinmune? No, van a tener controlado el cuadro. Efectos adversos, sí, más no. En síndrome nefrótico a veces se revierte, pero son muy pocas las patologías donde se llega a revertir, o un cuadro de vasculitis aislado, usas el corticoide y después pasó. Entonces, si hubo, mi pensamiento, ¿cuál es? No, con el corticoide revierto, ¿cuál fue la causa? ¿No? Entonces ahí hay que revisar un poquito bioquímica, cuáles son las causas de las autoinmunes. Yo estoy hablando de una sustancia que entra a mi cuerpo y está generando mis propios autoanticuerpos que me van a destruir. Y una de las puertas de entrada más importantes, estoy hablando de intestino por hiperpermeabilidad, anoten al que le interese, hiperpermeabilidad de intestino y enfermedades autoinmunes. A ver qué se encuentran y cuando quieran me pueden comentar y lo podemos conversar. Pero todas estas se caracterizan, ¿por qué? Porque mi cuerpo está formando autoanticuerpos, entonces mi sistema inmune está ahí. Yo le doy el corticoide, ¡pum!, freno mi sistema inmune. ¿Curé algo? No. Más lo estoy controlando, el paciente mejora la clínica, pero ¿qué problema voy a tener? Que probablemente mi corticoide lo use de largo plazo. Paciente con artritis que vino tan mal sale corriendo con corticoide. Y lo ama. Y después empiezan los efectos adversos y ya quiere frenar y saca el corticoide y se pone muy mal. Entonces, siempre tratar de ir corrigiendo la causa.
No siempre se puede, repito, ¿no? Pero lo más que podamos tener la investigación en ese sentido nos va a ayudar más. Vasculitis, un lupus eritematoso sistémico, enfermedades hematológicas, que es una anemia hemolítica, es una autoinmune, una hepatitis crónica activa, probablemente de origen autoinmune también, enfermedades neurológicas que todos generalmente están relacionadas a estas con fenómenos de autoinmune, un traumatismo raquimedular, aquí estoy hablando de un accidente, ¿no? O un traumatismo, sí me va a me va a ser útil un corticoide, sí. En un edema cerebral vasogénico me va a antiinflamar, claro que sí, más está la otra cara de la moneda que tendré que ir revisando, puede aumentar la presión intracraneal. Tumores con metástasis, cuando hay estas metástasis, hay mucha inflamación, damos el corticoide, un antiinflama, mejora el paciente de momento, ¿no? Entonces sí lo podemos usar, más no me va a curar nada, me va a mejorar un poquito el crecimiento metastásico, la inflamación más que el crecimiento metastásico que provocan esas metástasis, ¿no? Que son células no buenas. En enfermedades respiratorias, el asma, ¿será autoinmune el asma? ¿Qué opinan? ¿Es reacción antígeno-anticuerpo o no? Sí, doctora, antígeno, anticuerpo y hipersensibilidad. Sí, yo más que autoinmune diría antígeno-anticuerpo, porque viene un antígeno de fuera y mi cuerpo reacciona, ¿no? No es que yo hago mis propios autoanticuerpos, pero sí una reacción antígeno-anticuerpo. Sarcoidosis lo mismo. Síndrome del distrés respiratorio en el recién nacido sí se utiliza, pero para estimular la formación del surfactante pulmonar y disminuir la inflamación. En enfermedades renales como un síndrome necrótico, aquí es probablemente una de las autoinmunes que tiene más benevolencia con el uso de corticoides y muchas veces se revierte. Enfermedades dermatológicas, me mejora, más no curo nada, autoinmune, dermatitis seborreica, autoinmune, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, dermatitis atópica, lo mismo. Son reacciones autoinmunes. Bajo sistema inmunológico mejora más. No estoy tratando la causa, que no siempre se llega a la causa, pero siempre ese es el desafío del médico, intentar ver quién es el disparador para ir controlando. A nivel ocular, todas las inflamaciones agudas, coroiditis, neuritis, todo donde hay inflamación aguda, sí. Más tendremos que ver que no sea un herpes, tendremos que ver que no tenga glaucoma el paciente y que esté en condiciones de recibir el fármaco. O una enfermedad de Crohn. Perdón, acá tengo un proceso inflamatorio intestinal extremadamente severo, Y él es antiinflamatorio, si le gana a alguien, nadie le gana. Probablemente autoinmune también, ¿no? ¿Qué recomendaciones para el uso de los corticoides? Dosis única, probablemente esté disminuida de RAM, más hay otro que te dice hágale 70 y 30 o 50, 75 y 25. Son corrientes, siempre tienes que ver cómo lo tolera el paciente, cómo responde, controlar probables reacciones adversas. Pero no hay un protocolo estricto para todos. Depende de la condición anterior de tu paciente, glucosa, todos los efectos adversos probables. Si ya él trae algo, ya es diabético, no le puedes achacar al corticoide, porque ya él traía su diabetes. Tendrás que ajustar niveles de glucosa y usarlo el tiempo estrictamente necesario, ¿no? Para tratar de bajar la supresión, la menor dosis efectiva, como en todo, ¿no? Como en todo, eso funciona así. El menor tiempo de tratamiento, obviamente, porque estás dando algo que te va a controlar más. Tiene su RAM. Cuando se administra dosis única por la mañana, ¿a qué hora es la producción máxima de cortisol? A las 8 de la mañana. De la mañana. Cada uno mismo. ¿De la mañana? Sí, y uno tanto le recalca eso al paciente que él sabe que su corticoide lo toma a las 8 y si toma levotiroxina, tiene que tomarlo, ponerse su despertador a las 6 de la mañana porque el médico le dijo la levotiroxina en ayunas, siempre 6 de la mañana. Más que por su ritmo es porque el estómago está bien ácido y la levotiroxina interacciona mucho con otros fármacos o con pH distintos de estómago. Ella necesita acidez gástrica para absorberse y otros fármacos le pueden interactuar y la tiroides no va a funcionar bien con la misma dosis, ¿no? Entonces son recomendaciones, pero el paciente lo tiene que saber siempre el por qué. Siempre tiene, ay doctora, a mí mi médico me dijo que la levotiroxina la tome
siempre sola y en ayuna. Pero no me puedo levantar a las 6 de la mañana. Yo me levanto a las 9, pero ¿sabe qué? No como nada hasta las 12, entonces no tengo problema, ¿no? Entonces, siempre el paciente tendrá que saber por qué su horario son tan importantes para tomar los fármacos, ¿no? Dosis efectiva es empírica, reevaluar sí, es lo que yo les digo. No podemos meter a todos los pacientes en la misma bolsa al momento de valorar las dosificaciones. Preparados de acción corta, obviamente va a ser siempre superior, más tendrá que tomar de forma más regular. Si es uno de acción larga y no lo está tolerando bien, los efectos adversos están. Ir disminuyendo las dosis, sí. El retiro gradual, ¿cómo se recomienda? Si el tratamiento duró más de 3 semanas, sí hay que retirarlo gradualmente. Dosis alta de prednisona son 40 miligramos. También hay que retirarlo gradualmente. Generalmente vamos bajando cada 2 semanas. De acuerdo a la dosis, te hace una tablita de ir bajando el 25% o el 12.5% cada 2 semanas, ¿no? Si recibió pulso repetido, baja gradualmente, o si recibe por un tiempo largo y ahora lo quieres ir bajando. La supresión debe ser lenta. ¿Para qué? Para dejarle a la suprarrenal que produzca su propio cortisol. Cada 2 semanas ir bajando un X porcentaje hasta llegar a sacarlo, sí. Sin prisa, porque si lo haces de forma muy rápida, cuando lo has usado de forma muy crónica, esa suprarrenal ya no va a querer trabajar. Bueno, colorín colorado, hemos terminado. Preguntas de glucocorticoides. Yo creo que tienen que estudiarlo, ¿no? Como ya yo les conté la historia de qué mecanismo de acción, los de acción corta, acción larga, los de acción intermedia, cuáles son más gluco, cuáles son más mineralocorticoides, reacciones adversas hemos hablado muchísimo, por qué cada una de ellas, en qué patologías usar, son más sintomáticos que curativos, pero en una inflamación aguda no sirve muchísimo y no lo vas a usar de forma crónica. Si lo usas de forma crónica, tienes que saber el objetivo, qué quieres lograr, qué vas a ir controlando, qué efectos adversos vas a esperar, cómo retirarlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Cante, Pedro. Se desanimó. Bueno, siguiente tema. Vamos a avanzar. Manejo de dolor. Pues si yo digo dolor, ¿qué fármacos conocen ustedes para el dolor? Si yo se los tuviese que clasificar, ¿qué me dirían? Si yo les pidiera clasificación, perdón. Los AINES, los hipnoanalgésicos. Y no más, Pedro, muy bien. Acuérdate que los glucocorticoides son antiinflamatorios, más no son catalogados como analgésicos, no te olvides. Si bien, si el dolor es por inflamación y antiinflamado, obviamente va a mejorar, pero no son fármacos analgésicos. Si me duele mi cabeza ahora y me tomo una prednisona, por más que me tome 40 miligramos, no me va a pasar el dolor de cabeza. Pero si mi dolor es por inflamación y tenía una faringoamigdalitis terrible, eso he tenido muchas pacientes esta semana, una faringoamigdalitis terrorista, no pueden ni tragar. Y no les di antiinflamatorio, pero sí hicimos un poco de corticoide. Pasó el dolor, pero no le di analgésico. ¿Por qué? Porque el dolor era por inflamación. Más ellos no son analgésicos. Tenemos algo en el chat. Analgésicos no esteroideos, dice Kelly Valverde. Kelly, ¿por qué se llamará el no esteroideo? ¿Por qué le llamamos AINES? AINES, la parte final es N, no esteroideo. A 4 veces INES, AINES. ¿Por qué serán AINES? ¿Qué significan no esteroideos y por qué lo bautizaron así? Para diferenciarlos de quién como antiinflamatorio. Porque no tiene la base del ciclopentano, peridofenantreno. Ya dice Kelly, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes. Esas son las A, pero yo preguntaba el no esteroideo y acá su compañero dice, efectivamente, todo lo que es esteroideo, métaselo en su cabeza. Esteroides, ciclopentano, peridofenantreno, que viene de un buen cortisol,
de un buen cortisólido, de un colesterol que entró es un acetato de colesterol, es un colesterol que entró en un proceso oxidativo diferente, ¿no? Esa es su materia prima. El ciclopentanoperidofenantreno es el núcleo base de todas las hormonas esteroideas. Y resulta que el glucocorticoide sí tiene ese núcleo base. Lo tenía la digoxina también, y lo tienen todas las hormonas. Si yo hablo de la progesterona, del estrógeno, si hablo de cortisol, si hablo de la aldosterona, si hablo de estradiol, todos, estriol, estradiol y estrona, los tres estrógenos, todos tienen en su núcleo al ciclopentanoperidofenantreno. A eso se llama esteroide. Entonces, de pronto, estos fármacos se llaman AINES. Acá se los he puesto bonitos. Les he puesto siempre, les digo, con 4A. Las 4A, ¿qué significa? Analgésico en el orden que ustedes quieran. Antitérmicos para la temperatura, antiinflamatorio y algunos antiagregantes plaquetarios. Unos más analgésicos, otros no. Unos antitérmicos, otros no. Unos más antiinflamatorios que analgésicos, sí. Unos más analgésicos que antiinflamatorios, sí. Unos más antiagregantes que otros, sí. Unos antiagregantes plaquetarios de forma reversible, otros irreversibles. ¿Okay? Eso significa las A, no hay donde perderse. A, INES, analgésicos antiinflamatorios. ¿Qué significa la N? No, y ES, esteroideos. O sea que son mis 4A no esteroideos. ¿Qué significa no esteroideos? Que no tienen en su núcleo al ciclopentanoperidofenantreno. No tienen el núcleo base de los esteroides. Simplemente por eso se llaman AINES. ¿Queda clarinísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Están aburridos en la clase? No. No, espera. No sé. Ya. Bueno, vamos para adelante entonces, porque en la voz lo siento yo un poquito, pero bueno, vamos para adelante. Analgésico. Ahora el tema es, ¿y para qué tipo de dolor lo voy a usar? Yo comí anoche un pollito en mal estado y hoy tengo distensión abdominal y tengo un dolor gástrico. ¿Me sirve un AINE o no? Tengo dolor. ¿Alguien qué opina? Depende del dolor, doctora. Por ahí Te- es soportable y no necesito nada. No, no es soportable. Me duele mucho, me comí un pollo en mal estado, estoy distendida y me duele el estómago, estoy torcida en todo. ¿Me sirve un AINE? Son analgésicos. Sí, Ya, Rebeca. No, un antiespasmódico, no utilizaríamos el AINE, ¿Por qué? porque los AINE más que todos para dolores musculares, osteoarticulares, Ya, y ok. si es, No sé si te cortó la señal o quedamos a media. Ya, me interesa. Me duele mi estómago, me duele el intestino, estoy distendida. Es dolor visceral. AINES no se usan en dolor visceral. Me duele mi músculo, 100 puntos. Me duele mi articulación, 100 puntos. Me duele mi cabeza, 100 puntos. Me golpeé y tengo un hematoma, 100 puntos. Me duele mi diente, mi muela, 100 puntos. Mis dientes, mis encías, ¿es una víscera? No. La cabeza es una víscera, no. Mi articulación es una víscera, no. Dolor óseo es una víscera, no. O sea que AINE es un buen analgésico en dolor no visceral. ¿Está clarinísimo? sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sin embargo, hay dos en realidad, que son especiales. La dipirona o metamisol, la conocen con el nombre comercial de dioxadol, probablemente con más frecuencia, pero esa dipirona o metamisol tiene, además del mecanismo de acción de todos los AINES, que lo vamos a ver enseguida, aquí ya lo saben, tiene un mecanismo extra. Resulta que libera óxido nítrico y relaja el músculo liso.
Si relaja el músculo liso, ¿lo puedo utilizar en dolor visceral? Sí, doctora. Sí, Claro que sí, claro. Entonces sí me sirve la dipirona. No superior a un relajante de músculo liso. ¿Quién es relajante de músculo liso por excelencia? Si yo tengo un dolor cólico, que estoy doblada en 20, está distendido mi estómago. Lo que duele es la distensión en realidad. Y si hay distensión es porque se fermentó lo que hay adentro, ¿no? ¿Quién es primera línea? ¿Quién es primera línea en este dolor tipo cólico? ¿Viadil? Te voy a matar, Viadil. Viadil es un nombre comercial de Pharma-Invest y estás haciendo publicidad Pharma-Invest. Siempre quiero el nombre. Antagonistas muscarínicos. Metil bromuro. Ahora Por sí, opinión. antagonista muscarínico, nómbrenme 100. Vieron que estudiando uno se acuerda porque mucha gente hizo un buen examen. Creería yo que no han copiado. Creería yo, algunos pillé copiando, pero espero que lo hayan sabido para ustedes, ¿no? Y para sus pacientes. Antimuscarínico. ¿Quién le va a ganar a un antimuscarínico en dolor cólico? Nadie. ¿Está clarísimo? ¿Por qué? Porque ahí está, tengo distensión y es músculo liso. Víscera. Dolor visceral, un antimuscarínico. De los AINES pudiera ayudarme con una dipirona sí, más no una dipirona sola. Y hay otro fármaco que se llama clonicinato de lisina que también relaja músculo liso. También pudiera ser útil. Pero casi en términos generales vamos a aprender que los AINES no se usan en dolor visceral. Si yo tengo ese dolor de estómago y seguramente gastritis porque yo comí muy mal y estoy distendida y soy joven y tengo hiperproducción de ácido clorhídrico y encima reflujo, ¿qué va a pasar si tomo un AINE? Si ustedes ya saben que inhibe ciclooxigenasa, ¿verdad? Lo hemos visto en corticoides. Inhibe ciclooxigenasa, entonces disminuye prostaglandina, prostaciclinas y tromboxana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a disminuir la ciclooxigenasa 1, por lo tanto no va a haber protección y no va a haber moco. Ya. Y queda descubierto el estómago y va a ser más gastritis y el paciente es joven. Va a haber más ácido clorhídrico, más pepsina, menos bicarbonato, menos flujo sanguíneo. O sea que encima, con esto que queremos decir que son gastrolesivos. Principal efecto adverso de los AINES, lamentablemente. Hay algunos especiales que los vamos a ir avanzando, los inhibidores de la COX-2 o los oxicamos que inhiben más a la COX-2 que a la COX-1. Pero los demás, término general, a los dos, COX-1 y COX-2, estos enzimas son gastrolesivos. Entonces, hasta aquí que hemos aprendido que son no esteroideos. Ya sabemos por qué no son no esteroideos. ¿Para qué tipo de dolor? Cualquier dolor excepto el dolor visceral. ¿Ya? Dolor articular, muscular, dentario, cefalea, postoperatorio. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la intensidad del dolor. El AINE me sirve para un dolor desde leve hasta moderado. Un dolor extremo no me sirve. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Sí, ¿y si le doy más dosis? Pero el ketorol es fantástico, dice el paciente. El ketorol lo aman. Ketorolaco, ketoprofeno o una dipirona dosis alta. Si doy más dosis, ¿por qué no controlé el dolor? ¿Va a ser útil o no? No, profesora. Tiene techo. ¿Qué es techo? Tiene una dosis máxima. Si con esa dosis máxima no conseguí controlar el dolor, aunque duplique la dosis, no voy a conseguir más analgesia. Eso se llama dosis techo. Estos son analgésicos de la vía periférica. ¿Por qué digo de la vía periférica? Porque lo voy a comparar luego con los de acción central. Cuando hablo de acción central son los derivados de morfina. ¿Derivado de morfina también es analgésico? Sí. ¿Y qué diferencia tengo entre un AINE y un derivado de morfina? El AINE o hipnoanalgésico le llamaremos, porque ahora ya se hacen por síntesis. Un AINE y un hipnoanalgésico. AINE tiene dosis techo. No consigo más analgesia. Hipnoanalgésico no tiene dosis techo. Más dosis, más analgesia, más dosis, más analgesia, más dosis, más analgesia. ¿Ok? ¿Para qué tipo de dolor? Este dolor no visceral. Para el dolor que quiera. Visceral, no visceral. El único dolor que no se controla es el dolor del miembro fantasma. Ese dolor que siente el paciente en la pierna y resulta que le sacaron la pierna. Y es por los dermatomas en la columna, que de ahí sale la inervación a la pierna. Aunque no la tenga, lo va a sentir, ¿no?
Se llama dolor de miembro fantasma y eso se controla con otro grupo de fármacos que generalmente son antidepresivos tricíclicos, bloqueadores de canales a sodio. Otro tema. Pero, cerrando, AINE para un dolor no visceral, hipnoanalgésico para cualquier tipo de dolor excepto dolor de miembro fantasma. Otra diferencia, AINE dosis techo. Hipnoanalgésico no tiene dosis techo. Más dosis, más analgesia. Perfecto. Pero ¿qué desventaja tengo? Yo voy aumentando dosis, pero ¿cuál va a ser la principal RAM de los hipnoanalgésicos? Hipnosueño, o sea que me va a quitar la atención al paciente y le hace dormir. A que a veces eso es beneficioso en el paciente. Pero ¿cuál es su rango más importante del hipnoanalgésico? ¿Qué riesgo corro yo en ir aumentando dosis? Depresión respiratoria. O sea que son fármacos que hacen depresión respiratoria. El AINE, aunque yo dé la dosis que dé, nunca le voy a hacer depresión respiratoria. A no ser que le dé ácido acetilsalicílico en dosis tóxica, que lo intoxique y hace una, que se llama aumento de frecuencia respiratoria y después depresión. Pero es toxicidad, eso no es dosis usual. ¿Okay? Entonces, fíjense las diferencias, eso lo tienen que tener extremadamente claro. Yo tengo un paciente con dolor. Primero tengo que evaluar qué tipo de dolor es, para ver si hago un AINE, o hago un antimuscarínico o hago un hipnoanalgésico. Luego, ¿qué tengo que manejar muy bien? ¿Quién es más analgésico? ¿Quién es más antiinflamatorio? ¿Quién es más antiagregante o si es un antitérmico? Para ver qué es lo que yo necesito. Ah, este dolor es por inflamación porque es un esguince de tobillo. Busque el más antiinflamatorio. Ah, este dolor es un dolor dentario. Ok, ¿hay inflamación o no hay inflamación? O lo que quiero es bajar la temperatura, o quiero tener como extra el efecto antiagregante plaquetario porque mi paciente es añoso, está postrado en cama, disminuye la circulación, disminuye probabilidad de hacer trombo, y lo voy a dar en el largo plazo. Eso lo tengo que valorar. Y si con el AINE no conseguí controlar el dolor, ¿qué voy a hacer? Lo dejo el AINE y empiezo a aumentar un hipnoanalgésico, y estos hipnoanalgésicos ya los vamos a estudiar para dolor leve, moderado y severo también se subclasifica. Y empiezo combinando un AINE más un hipnoanalgésico. No logré controlar, mantengo el AINE y subo a un hipnoanalgésico de mayor acción. No logro controlar, mantengo el AINE y subo a otro hipnoanalgésico de mayor acción. ¿Por qué los puedo combinar? Porque uno controla dolor periférico y el otro dolor central. Entonces es una buena combinación. Y cuando terminemos AINE, para entrar a hipnoanalgésicos, vamos a mirar la escala analgésica del dolor de la OMS, que nos recomienda, empiece con esto, siga con esto, siga con esto, siga con esto y siga con esto. Sin embargo, no todos los pacientes son iguales. Siempre hay que individualizar, hay que ver el umbral del dolor del paciente y hay que ir probando siempre con la dosis menos posible y de ahí hacer las combinaciones. Vuelvo a repetir, no tengo un protocolo donde yo lo siga para todos. Hay pacientes que con esta dosis de un diclofenaco me va a hacer mucha gastritis. Hay pacientes que le das la dosis plena y el dolor se mantiene igual y no te tolera el hipnoanalgésico. O pacientes intolerantes a los AINE, vas a entrar a hipnoanalgésico, ¿no? Entonces fíjense que todo es individualizar. Que tengo que saber la causa del dolor. Será lo mismo tratar un dolor visceral que uno no visceral, no. Si el dolor es agudo o el dolor es crónico. Los AINE, uy, me queda menos de un minuto. Ya, este tema lo vamos a, recién lo empecé, lo retomamos la semana que viene. La semana que viene cada uno tenemos en su horario y los días que nos extendemos un poquito los días jueves con el grupo C y los sábados con el grupo D para poder avanzar un poquito más rápido. Más rápido no, mayor cantidad de tiempo. Nada, me leen AINE, revisen corticoides para que ya lo traigan estudiado y revisen todo lo que ya dieron examen, repasen. Háganse siempre un día a la semana un repaso de toditos los temas y revisen y así van a ser muy buenos. Acuérdense lo que yo les digo. Sacrificio ya no vale nota, pero vale lo que tú sabes. O sea que aprovechen, yo creo que mucha gente se dio cuenta que le falta mucho estudio por los exámenes que yo he visto, ¿no? Pregunto a INE y me hacen